donde se incluyen las fases de preproceso, resolución y postproceso en una única plataforma de trabajo. Le damos un agradecimiento y la bienvenida al Magíster Carlos Olivares Garrido. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Reciban todos un cordial saludo y espero que tanto esta presentación como las otras que componen este congreso sean de mucho provecho para todos ustedes. Bien, voy a comenzar a compartir mi pantalla para que podamos arrancar. Si fuesen tan amables de indicarme cuando ya la puedan ver, se los voy a agradecer mucho. Listo, ya podemos ver su presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar de muchas cosas, de tecnología, de innovación, de cómo estos dos conceptos se abrazan y nos permiten transformar la realidad, pero por sobre todo vamos a hablar de cómo estos cambios tienen que ser abrazados por las instituciones y por las personas. Eh, para mí el mensaje más importante, más allá de la técnica, es que ningún cambio tecnológico se puede implementar sin personas. Y son ustedes como individuos y también como eh, comunidad, universidad en este caso, quienes pueden empoderarse para transformar eh, la ingeniería en este caso, para transformar nuestra realidad usando estas herramientas de la manera más creativa e innovadora posible. Bien, yo soy Carlos Olivares, estoy a cargo de el programa académico y de startups tecnológicas de ESSS. Somos el representante exclusivo de ANSYS en toda Iberoamérica, así que tengo el privilegio de poder acompañar en este viaje de transformación a todas las universidades de los territorios tanto hispanohablante como eh, portugués hablante. Así que vamos a empezar con esta presentación. Quiero hacer una pequeña introducción de mí, un poco para que entiendan cómo es que he llegado a esta plataforma que utilizo hoy. Yo me formé como ingeniero químico en Chile, hice también una maestría en ingeniería química en la Universidad Técnica Federico Santa María. Después estudiaba en Alemania, en la Universidad de Aachen, una maestría en innovación y gestión de la tecnología y el desarrollo tecnológico. Después en Harvard fui parte del programa Leaders of Learning y he dedicado mi carrera profesional a trabajar en innovación y en educación. Ya llevo bastantes años en estos dos contextos, una buena cantidad de presentaciones internacionales hablando de estos temas eh, desde esta plataforma y por sobre todo algo que me mueve es poder transmitir y compartir esta perspectiva de que podemos transformar nuestra realidad, podemos enriquecer nuestra ingeniería, nuestras economías, hablando como latinoamericano, a través de excelentes herramientas puestas en personas excelentes. Bueno, quiero empezar hablándoles de nuestro programa académico. Nosotros estamos trabajando hoy día con más de 600 escuelas de ingeniería, como ustedes, por supuesto, las cuales corresponden a más de 300 instituciones académicas. Somos por mucho el principal programa de soporte a universidades en términos de herramientas de ingeniería avanzada en nuestro continente y además apoyamos a más de 100 equipos de competición en los cuales los estudiantes abrazan ser ingenieros aún en la universidad y créanme que desarrollan grandes proyectos de ingeniería y obviamente se preparan para ser líderes en la ingeniería latinoamericana
desde el aprender haciendo. También les cuento un poco del ecosistema ANSYS a nivel mundial. Hoy día hay más de 700 universidades que tienen licencias que les permiten a todos los estudiantes y profesores usar la herramienta ANSYS, más de 700 implementaciones campus, más de 3.500 universidades en 90 países están usando ANSYS, hay más de 1,5 millones de licencias de Solver instaladas, 500.000 descargas al año del software para estudiantes de descarga gratuita en el sitio web de ANSYS, más de 700 equipos sponsoreados, más de 200.000 usuarios activos. La verdad, es la mayor comunidad de simulación computacional en términos de academia en el mundo. Para que ustedes tengan una idea, en 2021, el año que recién pasó, se hicieron 400.000 papers indexados en los cuales se utilizó ANSYS, lo que demuestra que obviamente este es un ecosistema vivo y que está creciendo muy fuertemente. Bueno, vamos a entrar a lo nuestro, a hablar de tecnología, de innovación y de simulación, y para eso les traje una historia. Y es una historia de uno de los inventos más relevantes de nuestra, digamos, de la raza humana, ¿no? Como es la bombilla eléctrica. ¿Por qué es tan interesante la bombilla eléctrica? Porque si ustedes se fijan, es un icono de lo que entendemos por innovación y buenas ideas. De hecho, si uno busca innovación en Google, aparecen prácticamente en todas las imágenes bombillas eléctricas, como ustedes pueden ver. Ahora, ¿cómo la bombilla eléctrica cambió el mundo? Fíjense que antes de poder tener luz eléctrica, había que trabajar mucho para poder conseguir luz. De hecho, en la época donde el hombre era nómade, debían trabajar mucho para recolectar la madera que quemaban, para producir luz y calor. De hecho, la métrica que hay es que 60 horas de trabajo producían alrededor de 1.000 lúmenes por hora por 3 horas. Entonces, realmente era laborioso. Después, pensemos en la época de la Guerra de la Independencia americana, ¿no? De los Estados Unidos. George Washington redactó que eh, tener 5 horas por día. Opa, está apareciendo un mensaje aquí. Eh, George Washington comentó en su diario que tener 5 horas por día le generaba un costo de $1.000 por año. O sea, era realmente algo solamente para las élites. Y cuando ya aparecieron las primeras lámparas a gas, hay reportes que en la Londres de aquellos años, estamos hablando 1800, comienzos del 1800, esas lámparas generaron el 30% de los incendios producidos en la ciudad y que podían incrementar hasta 10 grados Celsius la temperatura de la sala. Por lo tanto, obviamente era algo que generaba, que no era confortable al final del día, ¿no? Entonces aparece este señor, Thomas Edison, y él desarrolla la bombilla eléctrica y le debemos a él un cambio en nuestra perspectiva, porque ahora podemos trabajar de noche, podemos operar debajo de la tierra y para todo ello necesitamos de la luz. Pero fíjense, el desarrollo de la bombilla eléctrica representa mucho más que un gran invento. Representa el desarrollo moderno del proceso de desarrollo tecnológico. Entonces, la bombilla eléctrica está lejos de ser una buena idea. Realmente es un proceso de ingeniería que permitió. ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? Pienso que no. Voy a continuar entonces. Pienso que voy a continuar entonces. Entonces, aparece Thomas Edison, desarrolla la bombilla eléctrica en el Edison Lab, en el famoso Edison Lab, y la verdad es que el desarrollo de la bombilla eléctrica está muy lejos de ser una gran idea
que cambia de un momento para el otro la realidad. Fíjense que entre 1878 y 1880 fueron testeadas 3.000 opciones de diseño para poder concebir el primer producto que funcionó. Y solamente en encontrar el filamento suficientemente bueno, se testearon 6.000 opciones. Entonces, la verdad es que es un cambio de esquema muy, muy grande. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo desarrollaban tecnología en la época de Thomas Edison? Bueno, había una definición conceptual, se construía un prototipo físico y ese prototipo físico se testeaba. Si no sale bien, bueno, vamos a cambiar nuestra definición conceptual, vamos a construir de nuevo con esa modificación y testearemos nuevamente hasta que el proceso funcione. Obviamente, prueba y error sucesivo implica que probablemente voy a tener que testear muchas alternativas hasta llegar a una que funcione, si es que no tengo suerte de poder acertar en mis primeros intentos. Y fíjense que hay una pregunta que yo siempre hago en este tipo de eventos, y es una pregunta que les quiero invitar a reflexionar, es ¿qué porcentaje de los ingenieros e ingenieras creen ustedes que siguen desarrollando tecnología de esta forma en 2022? Disculpen el error de la fecha. La verdad es que lamentablemente muchos piensan que esta es la manera más eficiente y mi objetivo hoy es comentarles que hace mucho tiempo el mundo ya está desarrollando tecnología de otra forma y que en América Latina necesitamos abrazar la transformación digital de la manera en que desarrollamos tecnología. Fíjense en este dato tan interesante. Entre el desarrollo de la bombilla eléctrica y la llegada del hombre a la luna pasaron 90 años, pero entre la aparición de la Internet y el secuenciamiento del genoma humano solo 9. Vivimos en un tiempo de desarrollo exponencial. Si ustedes se fijan, desde que fue inventado el microprocesador, la curva del desarrollo tecnológico se hizo exponencial. Cada vez salen nuevas tecnologías, salen nuevas plataformas, nuevos desarrollos y la verdad es que parece que esto va a tender al infinito. Ahora, parece poco lógico que tuviésemos que testear y construir cada cosa que desarrollamos y consiguiésemos hacerlo con esa velocidad, ¿no? Entonces la pregunta lógica es cómo este cambio se produjo, cómo desarrollamos tan rápido si necesitamos testear ideas y conceptos para poder desarrollar tecnología. La verdad es que obviamente hay un rol de la tecnología muy importante. La tecnología nos facilita la vida, pero como les dije en un comienzo, sin personas que sean usuarias de las tecnologías, sin personas que transformen esas tecnologías en herramientas y sin instituciones que las abracen, no podemos llegar a ninguna parte. La tecnología por sí sola no resuelve ningún problema. Es una relación simbiótica, yo diría. Entonces, eh, podríamos explicar esta exponencialidad en la velocidad a la cual estamos desarrollando tecnología en una transformación digital de la ingeniería. Nos hemos movido rápidamente desde el esquema prueba y error físico de Thomas Edison a una transformación digital que nos va a permitir hacer esas mismas pruebas, pero ahora en nuestras computadoras. Para ello, hemos tenido un cambio generacional de la manera en que se concibe la ingeniería y también de la manera en que se ejecuta. Por ejemplo, en los años 70 aparecen las primeras herramientas de CAD, que significa Computer Aided Design, que nos permitieron concebir, diseñar propuestas gráficas a través de las computadoras. Después, muy apalancado por la industria automotriz japonesa, en los 80 aparece el CAM, el Computer Aided Manufacturing, que nos permitió
acelerar la velocidad a la que producíamos y una cadena de producción, digamos, transformada, altamente eficiente y obviamente electrónica. Y ahora estamos en la época del CAE, del Computer Aided Engineering, que nos plantea que todos esos desarrollos tecnológicos, toda esa representación digital de la naturaleza puede ser realizada. ¿Por qué? Por lo siguiente, el CAE combina tres ingredientes fundamentales. Lo primero son los modelos fenomenológicos que nos permiten explicar la naturaleza. La ingeniería está llena de ellos. Por ejemplo, tenemos una ley, que es la ley de Fourier, que nos permite explicar la conducción del calor en una placa. Pero existen muchos otros. Por ejemplo, tenemos la ley de Darcy, que habla de la permeabilidad. Tenemos la ley de resistencia a los materiales. Tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes, que nos permiten describir el comportamiento de fluidos. La verdad es que tenemos muchos modelos que nos permiten explicar cómo es que funciona la naturaleza. Ahora, el problema es que muchos de esos modelos son ecuaciones muy complejas y que muchas veces no tienen resolución analítica. Entonces, ahí es donde cobra mucho valor los métodos numéricos. ¿Qué son los métodos numéricos? Bueno, a grandes rasgos, vamos a tomar un dominio, una parte del universo que vamos a aislar para su estudio y vamos a dividir ese dominio en muchas partes muy pequeñas, a las cuales vamos a llamar elementos finitos. ¿Qué es lo que ganamos con eso? En esos elementos finitos, las ecuaciones diferenciales, parciales, súper complejas, se transforman en ecuaciones algebraicas. Pero, para lograr ese gran beneficio, que se transformen en ecuaciones factibles de resolver algebraicamente, vamos a tener el problema de que se van a generar muchas ecuaciones. Entonces ahí es donde cobra valor los recursos computacionales que van a resolver esa gran cantidad de ecuaciones de manera, obviamente, digital y automatizada. ¿Qué ganamos con esto? Desde este approach, cualquier fenómeno físico que pueda ser modelado va a poder ser representado digitalmente. Y fíjense qué fuerte es esta idea, porque no solamente vamos a poder representar el comportamiento estructural y mecánico, sino que también, por ejemplo, el comportamiento de los fluidos. Y no solo eso, también el comportamiento de los campos electromagnéticos. Y es esto lo que entendemos por ingeniería asistida por computadora, la representación digital de la naturaleza para, obviamente, tener un laboratorio virtual que reemplace el laboratorio físico. ¿Cómo? Oye, ¿Me queda bien? disculpa, ¿alguien ha hablado? Parece que a alguien se le ha quedado el Sí, micrófono. ingeniero, sí, le ha quedado, a alguien se le quedó el micrófono encendido. Vale, ¿continúo entonces? Sí, señor, sí, continuamos. Vale. Entonces, obviamente esta perspectiva se puede utilizar en diferentes campos de la ingeniería. Fíjense ustedes cómo podemos trabajar en ingeniería mecánica, en ingeniería de operaciones mineras, en ingeniería química, civil, telecomunicaciones, electricidad y electrónica. Es una herramienta transversal porque tenemos principios y modelos que nos permiten explicar desde la física el comportamiento en estas diferentes disciplinas. Entonces, ahí es que cobra real y una relevancia muy importante herramientas como ANSYS, porque es la única herramienta que nos permite representar la naturaleza digitalmente con sus características multifísicas. La naturaleza es multifísica, la naturaleza es transitoria. Entonces, si queremos acercarnos a representarla digitalmente, tenemos que tener una plataforma que tenga esa característica. Entonces, hoy día no solamente ANSYS ofrece herramientas fantásticas para representar estructuras, fluidos, campos electromagnéticos, como ustedes están viendo
en los videos de aplicaciones en grandes empresas, sino que también una plataforma donde todas esas físicas pueden conversar. Y lo relevante e interesante aquí es que cuando esas físicas conversan, se acoplan, nos acercamos efectivamente a tener esa representación digital de la naturaleza que tanto deseamos. Bueno, así se está haciendo inversiones muy importantes para también traer nuevas físicas al portafolio. Ya tenemos herramientas de semiconductores, de simulación óptica, de software embebido que permiten complementar y obviamente enriquecer los análisis que pueden ser realizados. Les presento aquí algunas empresas probablemente súper conocidas por todos ustedes, eh, representantes de lo que conocemos hoy día por tecnología, por innovación, íconos, ¿cierto? De estas áreas que son todas clientes de ANSYS. Por ejemplo, les cuento una anécdota interesante. Toda la misión a Marte, que hoy día tiene el drone, el Ingenuity, tiene algunos rovers, etcétera, fue desarrollada con estas herramientas. Porque imagínense, ¿cómo yo voy a poder testear mi tecnología en la atmósfera de Marte para saber que va a funcionar allá si esas condiciones no las tengo aquí en la Tierra? Entonces, sin simulación no lo podríamos haber logrado. Adicionalmente a eso, nosotros, el S, que somos una software house, también complementamos el portafolio de ANSYS con otras herramientas. Esta es una herramienta fantástica desarrollada por nosotros, que hoy día se vende en todo el mundo, que se llama RockIDM, que es para todos los contextos en donde no tenemos continuidad. Tiene que ser aplicado un approach numérico diferente que el de los elementos finitos que les comenté anteriormente. Este approach se llama DEM, de Discrete Element Method, y bueno, en aplicaciones como las que ustedes ven en sus pantallas, de la industria de alimentos, de la industria de obras civiles, de la industria de minería y manejo de graneles, son cada vez más relevantes. También hemos estado incursionando fuertemente en el área de selección de materiales. Hace poco está dentro del portafolio también una herramienta fantástica que se llama Granta EduPack, que nos permite no solamente seleccionar materiales, sino que entender y obviamente enseñar cómo los materiales dan vida a diferentes procesos de manufactura, cuál es el impacto ambiental que esto genera y obviamente introducir conceptos más científicos como diagrama de fase, por ejemplo. Bueno, después de esta pequeña introducción, historia que le va a dar marco a nuestra presentación, vamos a pasar a hablar un poco de por qué esta tecnología es tan importante y, bueno, por qué ha sido tan abrazada por las empresas líderes de las áreas como les comenté. La primera razón es que la simulación, el CAE, Computer Aided Engineering, nos permite entender conceptos altamente complejos y altamente abstractos, que los hay por doquier en la ingeniería. Hay muchas cosas que estudiamos, que calculamos, que no las podemos ver, que no las podemos tocar, que no las podemos percibir con nuestros sentidos. Imagínense los campos magnéticos. Solo hacemos representaciones, tenemos una ley, que es la ley de la mano derecha, ¿cierto? Para saber cuál es la dirección de los campos, pero entendemos poco de cómo funciona. Y cuando uno entiende poco sobre algo, es difícil plantear innovaciones. De hecho, una de mis profesoras en Harvard decía que no podemos ser innovadores con cosas que no entendemos. Entonces, hace total sentido poder tener una herramienta que nos ayude a darle concretitud, a darle realidad a los fenómenos de la naturaleza. Pero también podemos pensar que pasa algo parecido dentro de una bomba. No podemos saber lo que pasa dentro de una bomba. Y esa representación plana, digamos, por aquí entra el fluido, por aquí sale, estas son las partes de la bomba, difícilmente nos van a permitir realmente tener un dominio y un conocimiento profundo de lo que ahí dentro pasa. Y más aún, poder hacerse preguntas del tipo, ¿qué pasaría si
elementos mecánicos girasen más rápido, o si cambiásemos su geometría, o si el fluido fuese más viscoso, etc. Realmente son temas muy importantes los que podemos llegar a ver. Por otra parte, está poder visualizar fenómenos que son imposibles de visualizar por cuestiones de seguridad. Imagínense lo que pasa dentro de un motor en un cohete. Tienes 1000 grados Celsius ahí y obviamente no podemos entrar a mirar lo que ahí está aconteciendo porque no es seguro. Inclusive es muy difícil medir con instrumental las temperaturas reales que ahí ocurren. Entonces tenemos simulación para entender lo que realmente ahí está pasando y obviamente caminar hacia la eficiencia. En segundo lugar está el boost, el impulso fuerte al desarrollo tecnológico y a la innovación disruptiva. Hablábamos antes del señor Edison y comentábamos que a él le tomó 3 años inventar la bombilla eléctrica porque tuvo que testear mucho. No podemos evitar la prueba y el error en innovación. Es un elemento troncal de innovar, testear. Pero ¿qué pasa si esas pruebas las podemos hacer digitalmente? Y este es un fantástico caso. Navia Shower. Fíjense ustedes que esta es una ducha que en vez de regarnos, entre comillas, con gotas de agua, lo hace con spray. ¿Qué ganamos con eso? Mucha eficiencia. 70% en reducción de consumo de agua. Es fantástico. Estamos en una época de escasez hídrica, estamos en una época en donde el recurso hídrico es cada vez más valioso y poder economizar un 70% de él en la ducha diaria parece fantástico, ¿no? Pero si algunos de ustedes ya hicieron la asignatura de transferencia de calor, sabrán que si aumentamos el área de transferencia de calor, la velocidad de transferencia de calor aumenta. Por lo tanto, corremos el riesgo de siempre ducharnos con agua fría, lo que obviamente haría que el producto fuese menos atractivo en el mercado, ¿no? Entonces, este grupo de personas, que de hecho es una startup que nació de una universidad americana, han hecho 12 iteraciones por día de diseño por alrededor de un mes, imagínense 12 por 30, y han logrado resolver el problema técnico y desarrollar una ducha que en vez de gotas de agua, nos moja con spray. Y la idea es tan buena y la simulación permitió resolver tan bien el desafío técnico que en su primera campaña de recolección de inversión fueron capaces de apalancar 3.1 millones de dólares en un día. Entonces, realmente hoy día ya no necesitamos un gran laboratorio, ya no necesitamos inversiones millonarias para desarrollar tecnología. Podemos hacerlo a través de simulación. Aquí tenemos otro desarrollo muy, muy innovador. Esto para que ustedes vean que no solamente esto aplica para startups, digamos, pequeñas empresas, sino que también para grandes. Dyson Inc. es una empresa que factura 200 millones de dólares por año y crea muchos productos del tipo appliances, digamos, línea blanca y demás. Y se les ocurrió a ellos crear un ventilador sin palas. Obviamente, si uno hace un estudio de que el aire le tiene que pegar a la pala y la pala lo tiene que devolver y esa circulación va a generar un confort térmico, nos vamos a dar un proceso que no es muy eficiente, se pierde mucha energía. Entonces, cambiaron el concepto, crearon un ventilador que genera un efecto de vórtice teniendo una turbina abajo, como aparecía en el video que les mostré, y genera esta movilización de masas de aire que genera obviamente un confort térmico interesante. Este producto ya está en el mercado, se vende en muchos países, de hecho si lo buscan en internet lo van a poder encontrar. Pero
Lo interesante es que les costó 200 iteraciones de diseño. Y aún para una empresa que factura $200 millones por año, 200 iteraciones de diseño era 10 veces más que el presupuesto que ellos tenían para hacer prototipaje físico. Entonces, sin simulación, este proyecto nunca habría visto la luz, porque probaste 10 veces, probaste 20 veces en este caso, perdón, y ya te quedaste sin presupuesto, sin dinero y sin más tiempo para seguir indagando y profundizando el diseño. Y si no funcionó, bueno, fue otra buena idea que no llegó a ver la luz. Entonces, realmente es una herramienta fantástica para impulsar, para empujar buenas ideas que nos ayudan a transformar la realidad, como ya lo he comentado. Tercera razón, la innovación más incremental, la que mejora performance y eficiencia. Y eso me va a ayudar a comentarles que no es una tecnología del hoy, esto ya está pasando hace mucho tiempo. Fíjense ustedes que hace más de 25 años, Airbus tenía el proyecto de desarrollar dos nuevos aviones, el A330 y el A340, con desafíos de ingeniería bastante claros. Reducir en 10% el coeficiente de arrastre en relación al A310, que era un modelo previo, y en un 33% con respecto al MD-11, que es más antiguo aún. Hace 25 años, a ellos les tocó analizar paramétricamente 800 configuraciones de alas con este objetivo. Fíjense que ese proyecto se realizó con CFD, con fluidodinámica computacional. El proyecto tomó 2 años y tuvo un costo cercano a los $750.000. Ahora, si nosotros comparásemos la inversión y el tiempo con la respectiva inversión y tiempo asociada a las pruebas físicas en un túnel de viento, esto habría tomado 150 años con un costo cercano a los $100 millones. En realidad, está lejos de ser una tecnología del futuro, es una tecnología del presente y ya muchas grandes empresas lo están usando hace mucho tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo muy interesante, es una nevera, ¿no? Y bueno, se han dedicado a hacer algunas modificaciones en el diseño para mejorar la performance y la eficiencia. Bueno, han hecho algunos ajustes y han podido reducir en 26% la masa del gabinete de la nevera, lo que generó una mejora o una economía, perdón, un ahorro del 15% de los costos en materialidad, que generó para la empresa un ahorro de $1.2 millones. Entonces, no solamente es una herramienta para quien está intentando crear cosas nuevas, sino que para quien está intentando mejorar lo ya existente. ¿Cuál es la conclusión a la que los quiero invitar? Hoy día ya no necesitas un laboratorio físico, no necesitas el approach de Edison de construir, probar y ver qué pasa, sino que podemos hacer definiciones conceptuales, podemos construir modelos digitales, podemos hacer análisis a través de simulación computacional de todas las físicas que van a generar influencia en la performance de la solución tecnológica, y solo cuando ese proceso es satisfactorio, cuando los resultados de ese proceso son los que esperamos, vamos a pasar a las pruebas físicas para validar que hemos escogido los modelos correctos y que los hemos resuelto de manera correcta. ¿Por qué esto es importante? Y se lo explico de manera más gráfica aquí. Cuando en ingeniería, en innovación, tenemos problemas abiertos, probablemente vamos a tener muchos conceptos que vamos a plantear que van a resolver ese problema abierto. Y probablemente cada uno de esos conceptos va a tener muchas variantes, que un espesor diferente, que una geometría, que un material distinto. La verdad es que son innumerables las variables que podemos tener. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nuestro mínimo producto viable, nuestro MVP,
puede que esté en el concepto N en la variante N, puede que necesite hacer muchas pruebas y equivocarme mucho para poder encontrar la solución al problema que me estoy planteando. Y esto es una idea muy fuerte. De hecho, está bajo la premisa de equivocarse temprano y equivocarse barato, porque el error, la prueba y el error es un elemento fundamental para la innovación. Entonces, la exploración del espacio de soluciones es algo muy relevante y lo podemos hacer digitalmente. Podemos evaluar muchas ideas, podemos ir haciendo filtros y quedándonos solo con las más promisorias para profundizar, fíjense ustedes, con los análisis, solo en aquellas que tienen más potencial. Y una vez que tenemos un prototipo digital, inclusive podemos llegar a simular el proceso en que él va a ser fabricado a través de manufactura aditiva, por ejemplo. Entonces el camino de la idea al producto se transforma en un camino digital y se transforma en un camino muchísimo más ágil. Entonces es una idea muy fuerte y es un cambio de paradigma y los quiero invitar a abrazarlo y a hacerlo parte de vuestro quehacer en ingeniería. Sepan ustedes que ya en América Latina esto es una realidad. Les estoy mostrando en pantalla. Son solo empresas latinoamericanas que están operando aquí, que contratan ingenieros e ingenieras que saben simular para empujar su proceso de desarrollo tecnológico o de mejora continua. Pero esas empresas no lo hacen porque la simulación sea atractiva o porque realmente les gusta simular, sino porque esto redunda en consecuencias monetarias para ellos. Fíjense ustedes, si hacemos un versus, empresas que usan simulación versus empresas que no la usan, las primeras se demoran 9 veces menos en desarrollar productos, por las razones que hemos visto. Tienen 4 veces menos costos de desarrollo y el NPI, que es un indicador que se utiliza para evaluar el grado de éxito que un producto tiene, es un 67% mayor. Cuando les preguntamos a estas empresas por qué están adoptando simulación, fíjense qué interesante las respuestas que nos han dado. Los productos son cada vez más complejos y eso no deja de ser cierto. Hace algunos años jamás nos habríamos imaginado que podíamos tener auriculares inalámbricos o que podíamos tener un reloj que además de decirnos la hora nos dijera cuántos latidos estaba teniendo nuestro corazón o permitirnos hablar por teléfono. Los productos son cada vez más complejos, pero tienen que salir al mercado cada vez más rápido también. ¿Cuántos iPhones salen por año? ¿Cuántos modelos de Galaxy, de Samsung salen por año? Hay una competencia feroz por ser el primero en llegar. Y no podemos renunciar por ello a la calidad, porque cuando tenemos malas experiencias con un producto, obviamente nos alejamos de esa marca y eso es algo que las empresas quieren evitar porque se trabaja mucho con fidelización del cliente. Es un tema relevante en estos días. Hoy día tenemos una plataforma de simulación, como les he comentado, transversal, que abraza todas las físicas y que nos posiciona en la posibilidad de recrear digitalmente la naturaleza. Y esto es muy potente porque no solamente vamos a poder trabajar en representación de físicas aisladas, sino que múltiples físicas, multifísica, que es cuando todas ellas están acopladas. Y ese es el camino que nos lleva a los prototipos digitales. Fíjense, algunos ejemplos interesantes. El crash test, el famoso crash test de los carros, de los vehículos, en los años 80, hablaba de que tenían que ser chocados 10 carros por cada modelo para validar que eran seguros. Hoy día solo se choca uno y se compara con una simulación y si los resultados son coherentes, no se chocan más carros. También un ejemplo que me encanta, muchos de ustedes tendrán un reloj que es resistente al agua y
y tal vez se van a la playa y nadan o se dan una ducha con el reloj con mucha tranquilidad. La pregunta es, ¿ustedes creen que el fabricante de ese reloj estuvo sumergiendo relojes en vasos de agua para verificar que tenían esa propiedad? No, tienen prototipos digitales y los están depurando y testeando digitalmente. El prototipaje digital es una herramienta muy fuerte y nos está permitiendo generar tecnología que jamás nos imaginaríamos que podría ser desarrollada. Pero aún hay un paso más adelante, que son los gemelos digitales. Cuando un prototipo digital se fusiona, por ejemplo, con IoT, se fusiona, por ejemplo, con inteligencia artificial, con data mining, etcétera, diferentes tecnologías de la industria 4.0, podemos tener equipos que se controlen solos. Podemos tener equipos que nos digan el momento correcto en que ellos deben entrar en mantenimiento. Podemos tener equipos que te recomienden parámetros de operación para aumentar la eficiencia. Eso es lo que se viene hoy día. Ya, por ejemplo, ANSYS tiene un proyecto con General Electric, con GE, para generar gemelos digitales de turbinas a gas. Es un modelo que se llama Predix y digamos, ya se está implementando. Entiendo que hay más de 500.000 plantas turbinas a gas que ya funcionan de esa forma y hasta tienes una inteligencia artificial que te habla de cómo debes mover los parámetros de operación. Les traje un ejemplo que tal vez les haga sentido por lo aterrizado que es, para que ustedes tengan una idea de lo que la multifísica puede hacer en simulación. Fíjense, tenemos un pavo que está dentro de un horno microondas. Podemos acoplar una física de electromagnetismo con fluidos, con estructuras y darnos cuenta qué tan bueno es este horno microondas para calentar efectivamente el alimento. Y por eso el fabricante nos puede decir, si pones un pavo, se va a demorar 10 minutos en calentarse. Esas son el tipo de conclusiones que la simulación permite tomar, porque realmente no es que ellos metan un pavo al horno microondas y vean en cuánto tiempo se calienta. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por la atención. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y bueno, abro la conversación. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Carlos, pues, por su intervención, por su charla. Voy a leer entonces algunas de las preguntas que han escrito nuestros asistentes.